Hola comunidad, bienvenidos a un episodio más de Mindset y Negocios, el espacio donde exploramos estrategias principalmente y mentalidad que transforma pues a proyectos y personas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la comunicación, el impacto que tiene sobre todo en proyectos sostenibles, sociales y como sabemos pues la comunicación es crucial para cualquiera que va a liderar un proyecto, sobre todo como platicamos ambientales o negocios con algún propósito. Entonces, quiero presentarles hoy a la invitada que tenemos, que se llama María Belén. Ella es una profesional en ciencias ambientales y comunicación sostenible, con una amplia experiencia en proyectos ambientales y estrategias de comunicación de impacto. Actualmente ella es Chief Marketing Officer en Ecogaya, consultora en sostenibilidad, y trabaja como mentora en programas de aceleración de startups climáticas, colaborando en iniciativas de comunicación efectiva, sobre todo marketing digital, pitches, presentaciones comerciales que sensibilizan y movilizan hacia la acción ambiental, combinando principios éticos con técnicas de storytelling. Belén además es cofundadora de una organización dedicada a la educación ambiental en áreas urbanas, con una trayectoria que incluye roles de liderazgo en iniciativas de reforestación y formación de alianzas estratégicas. Pues mil gracias, Belén, por aceptar esta invitación y compartir tu conocimiento con la audiencia. No, al contrario, gracias a vos, Lilian. Un gusto y un saludo a toda la audiencia. Desde Argentina para el mundo. Sí, quedó claro. Sí, sí, queda muy claro con el acento y de aquí desde el norte. Bueno, Claro. a ver, empezando con este tema de comunicación que cuando lo platicábamos previo a, pues a grabar la sesión, es un tema que a mí en lo personal también me gusta muchísimo porque siempre he dicho que cuando tenemos una muy buena comunicación, no solo en nuestros proyectos, sino en nuestras relaciones personales, relaciones con socios, relaciones con inversionistas, con diferentes personas con las que interactuamos, pues podemos construir también relaciones más sanas y duraderas, ¿no? Entonces, es el caso de la comunicación. Aquí lo vamos a enfocar obviamente a la parte de negocios. Entonces, con toda tu experiencia, Belén, que se ve que tienes muchos proyectos en los que has colaborado, pues aquí lo que estamos buscando es que los emprendedores entiendan cómo comunicar sus ideas con mayor claridad y conexión. ¿Cómo, desde tu perspectiva, para iniciar, es por qué crees que la comunicación efectiva es clave para generar este impacto, especialmente con temas de sostenibilidad y, bueno, en general del emprendimiento? Sí. Bueno, fundamentalmente este primer punto que vos marcabas, la comunicación interpersonal, yo entiendo que los equipos de emprendedores de las startups a veces comienzan con uno o dos personas, ¿no? Ujú. Pero es fundamental ya desde la base tener una buena comunicación sana, como vos decís, con buen feedback, separando las cosas, no tomándose las cosas personal. Eh, Cuanto más desde el principio uno empiece a manejar estos buenos hábitos, cuanto más desde la base uno ya está trabajando en una buena comunicación, más sencillo va a ser cuando empieces a escalar el negocio, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que he observado también es que estamos en la era de la comunicación. Entonces, si no lo comunicas, es muy probable que se entienda que eso no existe, ¿no? La verdad, nos guste o no, es así. Entonces, hoy ya la comunicación en marketing, aunque no es solamente marketing, ¿no? Que se entienda, es parte del negocio, ya no es un área externa. Y algo que quizás pueda servir de ejemplo, que lo he visto en una de las empresas con la que estuve colaborando, a través del marketing, a través de la comunicación, en realidad, de un servicio, nos dimos cuenta de lo difícil que era transmitir el valor de ese servicio. Y en realidad lo que hicimos fue modificar el modelo de negocio a partir de esa dificultad a la hora de comunicar para empezar a ofrecer un primer servicio que fuera más accesible, tanto no solo económicamente, sino que se entendiera rápidamente lo que ofrecía, ¿sí? Que generara un impacto eh, más pronto que tarde, que a veces es complicado cuando uno ofrece, sobre todo en materia ambiental o de sostenibilidad, ver resultados rápidos, ¿no? Es muy Ujú. complicado.
Y bueno, ahí tenés un ejemplo cómo la comunicación impactó en el modelo de negocio directamente, ¿no? Ya estamos en ese nivel, sobre todo cuando comenzás en esto, en el recorrido, en una startup. Ahí yo creo que todavía más, ¿no? Ujú. Afecta. De acuerdo, tocaste unos dos puntos bien importantes, ¿no? Desde la comunicación interna, cómo sentamos las bases y hacia la comunicación externa con, como mencionábamos, ¿no? Con diferentes stakeholders, desde nuestros clientes potenciales hasta aquellos que pues van a invertir en nosotros. Y eso es realmente importante porque también lo mencionabas, estamos viviendo en hipercomunicación. Creo que gracias a las plataformas, a la digitalización, a las nuevas formas de comunicación, los nuevos canales, pues eso nos permite ya sea traspasar fronteras, pero también nos reta y nos empuja a que seamos mejores comunicadores para que ahora sí que no es como tú dices de un área, o sea, todos tenemos que tener esta habilidad de comunicar, que creo Sí. que se va a ser de las cosas que nos van a diferenciar pues de todo el tema de automatización e inteligencia artificial, que pues bueno, también es un tema súper fascinante. Yo en lo personal pues me gusta aprender de todo y ahorita me estoy metiendo mucho a esa rama, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la comunicación, platicábamos que pues al final la filosofía de la comunicación pues es construir mensajes claros y para construir esos mensajes claros, ¿cuáles crees que son los fundamentos que debemos considerar para tener una filosofía de comunicación sólida, para que los emprendedores puedan atraer realmente las oportunidades correctas? Bueno, esto se conecta un montón con lo que venías diciendo, ¿no? Estamos hiperconectados. Yo leo un autor que me gusta mucho y lo recomiendo, se llama Byung-Chul Han, filósofo, y él habla de la infocracia en la que estamos, ¿no? Y es así. Entonces, la clave acá está en no quedarse en la superficialidad del mensaje e ir a lo profundo. Porque como vos decís, la inteligencia artificial hoy en día nos va a ayudar con esas partes que son más técnicas o de tácticas, ¿no? Pero la parte del fundamento de lo que el metamensaje que yo quiero transmitir, lo tengo que desarrollar yo. Y para eso fundamental es autoindagarse, conocerse. Yo la herramienta que recomiendo, obviamente que está el psicoanálisis, el coaching y todo eso es súper válido, yo también lo hago y me ha ayudado mucho, realmente he encontrado resultados más como que van más al hueso, acá decimos en Argentina eso, ¿no? Como ir al hueso, ir a lo Sí, profundo, a ir al grano, cuando hay que ir al empecé grano. a aprender, ir al grano, exacto, sí, tal cual. Em, Cuando empecé a conocer la filosofía, a entender cómo funciona el mundo, no desde hoy, sino desde siempre, y entender la realidad en la que estoy parada. Y también entender si el mensaje que yo estoy comunicando, cuando voy hacia los fundamentales, simple, me parece que sí, puedo estar de acuerdo en eso. Pero cuando voy al metamensaje detrás de eso, hacia dónde va o hacia dónde termina, ahí es donde yo me tengo que preguntar, ¿realmente quiero comunicar eso? ¿Realmente ese es el mundo que yo quiero construir? Y por ahí suena muy así metafórico, pero es filosofía, ¿no? Y cuando descubrís cómo ha sido en el pasado y entendés cómo evolucionó ese entender el mundo que nos rodea, también entendés la realidad actual en la que estamos. Estamos en una posverdad en donde lamentablemente, así como tiene las cosas positivas de abrirse al cambio y la libertad y la creatividad y demás, también tiene esto de que nos dificulta profundizar, reflexionar, arraigarnos a algo, ¿no? Entonces, si bien es complejo, porque es un poco ir contracorriente, yo lo hago, lo practico y lo fomento a los demás. Incluso con las empresas que trabajo, digo, siempre estoy hablando de eso, ¿no? ¿Cuál es el mensaje detrás de esto que querés realmente transmitir? ¿Y estás de acuerdo? Porque esa es la segunda pregunta, ¿no? Así que y ayuda, porque realmente si, por lo menos me pasa a mí, no, yo no puedo comunicar algo que no creo. De Es acuerdo, así, de no, no, acuerdo. no, no puedo. No se Es siente como que genuino, no se me siente freno, genuino, ¿viste? ¿no? Y
No, Sí. no, para nada, y te das cuenta, ¿no? Bueno, en la cuestión ambiental a nosotros nos pasa mucho, por eso lo trabajo tanto, el tema de la ética y demás, y la responsabilidad a la hora de comunicar, porque se cae mucho, no sé si habrás escuchado, ¿no? En el greenwashing, Ujú. en este comunicar superficialmente acciones aisladas que parecen que son sostenibles, pero no tienen sustento y tampoco tienen una historia, en la realidad no es algo que esa organización en particular ha venido desarrollando, ¿no? Y ni siquiera está alineado con su negocio, y eso es porque no lo pensó, no lo estructuró, no consultó a personas que se dedican a esto, a decir, ¿cómo lo puedo hacer? Realmente quiero hacer un cambio, pero ¿cómo? ¿No? Entonces, a veces se peca por querer comunicar, pero eh, es mejor a veces frenar un poco y analizar, y bueno, ahí sí, porque después el daño es más difícil repararlo. Claro, sí, vas construyendo sobre un, ¿cómo se dice? Como un cascarón, ¿no? No hay una base real. Me identifico mucho con lo que comentas. Justo ahorita yo Mm. cambié un poco de rama de terapia, tomo terapia. Entonces ya desde hace un rato y me fui a una rama, yo estaba así más como psicoanálisis y ahorita estoy tomando terapia cognitivo-conductual. Entonces, me Mm. está gustando mucho porque parte de, también del pensamiento es como los pensamientos núcleos, o sea, de dónde viene el pensamiento del pensamiento, ¿no? Como desde de la superficie, realmente cuál es el pensamiento núcleo que te lleva a esos mensajes. Y está esta regla, ¿no? De los 7 porqués cuando estamos comunicando algo, pero a ver, no es que quiero ir a X cosa o quiero tomar tal decisión, pero ¿por qué? Entonces luego te das cuenta que en realidad tal vez ni siquiera es la razón que diste la que por qué lo estás haciendo. Y es ahí cuando ya te empiezas a entrar a temas más profundos. Por eso digo que me identifico mucho como piensas y ahorita en mi búsqueda profesional de alineación con mi norte, esa es la comunicación que yo estoy tratando de tener conmigo misma, genuinamente, y que creo que como Qué bueno. emprendedores es súper sano ser contigo mismo, pues honesto, porque si no eres honesto con realmente con lo que quieres, con qué principios promulgas, que seas congruente con lo que haces, ahí es donde ya hay una desconexión total y como tú dices, cuando ya está creciendo y escalando, ya no es tan sostenible. Entonces, Belén, aquí Exacto. entra este tema de storytelling, ¿no? Que hemos Sí. escuchado desde hace ya mucho tiempo, también como buena marketera, pues hablamos mucho de esta parte, pero cuéntanos tú cómo has visto esta parte de storytelling, pues cómo la podemos implementar, ¿no? Si hay un emprendedor que, pues sí la ha escuchado, pero tal vez no ha implementado, es qué es el Mm. storytelling y cómo estas Sí, técnicas podemos utilizarlas para, pues, comunicar de manera más efectiva, ¿no? sí, bueno. Concretamente el storytelling es el arte de contar historias, así uno lo encuentra y lo busca. Pero en realidad es una herramienta que ha utilizado la humanidad durante miles y miles de años, ¿no? Incluso antes de que apareciera la escritura. Era nuestra manera de comunicarnos. Entonces, por eso es tan poderoso, porque está realmente arraigado en la parte más primitiva de nuestro cerebro, muy conectado a nuestras emociones, ¿no? Y es hoy en día, en esta época donde nos cuesta mantener la atención, la herramienta que sigue haciendo que la gente preste atención. Eso es realmente para destacar. Cuando alguien cuenta una historia es como que todos hacen silencio. Me ha pasado a mí en charlas donde quizás estoy contando algo, pero cuando llego a la parte de la historia, ¿no? De contar una anécdota, es increíble cómo se hace el silencio y solamente cuando lo vivís te das cuenta del poder que tiene, ¿no? Pero así como tiene un gran poder, ¿no? También hay que ser muy responsables, ¿no? Entonces, siempre ser auténticos, eso, no inventar nada. Si uno va a inventar una historia, aclarar que es una historia inventada, que la estamos usando para ejemplificar, ¿no? Pero básicamente lo que más, la herramienta que más da resultados es el viaje del héroe, conocida, digamos, ni siquiera haría falta que uno se ponga a entrar en detalles, porque son las historias como han sido escritas, las novelas que leímos, los cuentos, las Películas, películas, así es. exacto. Pero para mí como la clave de esto es identificar ese héroe. Hay un personaje que está en un mundo ordinario, que está en ese mundo ordinario, tengo que procurar que sea muy afín a la persona que me está escuchando.
porque de esa manera esa persona va a empatizar rápidamente con la persona, con el héroe, el personaje que estoy contando. Porque muy probablemente el desafío que tenga este héroe, la dificultad, sea muy similar a, a lo que le está pasando a la persona que tengo enfrente. Entonces ahí es donde está la manera de aplicar el viaje del héroe en mi comunicación. Y, y no solamente identificar el héroe, porque el héroe puedo ser yo misma, en algo que me pasó a mí, que es muy similar a lo que tengo en la persona enfrente, pero también puede ser un potencial cliente, ¿no? O sea, me imagino una persona X que es muy parecida a la persona que yo estoy buscando generarle la atención. Y también puede ser la persona que tengo enfrente, ya sea un inversor, no importa quién sea, digamos, puede conectar con historia porque somos seres humanos. Y a partir de ahí preguntarse, ok, mi solución, o sea, mi producto, mi servicio, ¿qué está solucionando en este personaje? ¿No? Entonces, llevar la historia por ese lado y pensar en el resultado de aplicar, de entregar ese servicio o ese producto. ¿Cómo va a terminar superando el personaje esa, ese desafío? Hay otra manera, ¿no? Nosotros podemos contar las historias de dos formas visualmente, ¿no? Esto es muy abstracto, pero podemos pensar en un círculo donde el héroe parte de un lugar y llega al mismo lugar, pero distinto, ¿no? Más que un círculo es como una espiral. Y si no está la manera lineal, que es una manera que también es muy antigua en la humanidad, donde nosotros contamos los años de forma lineal, ¿no? Hay un hecho, un hito y cambia la historia. No hay ciclos repetitivos como sí sucedía en la antigüedad. Y eso puede aplicarse tranquilamente en nuestro discurso, hasta incluso nos es más sencillo, nos es más ameno, más lógico. Y en ese contar la historia de manera lineal, lo que se puede hacer es jugar con un contraste, ¿no? De vuelta, pensando en esta situación de base en donde está la persona que tengo enfrente o el personaje que estoy construyendo, su situación ordinaria. Esa persona podría estar en un mejor lugar o podría estar en un peor lugar y por eso mi solución lo ayudaría a estar mejor, ¿no? ¿Se entiende ese contraste que estoy planteando? Entonces organizas todo tu discurso en base a eh, dónde está la persona, en qué lugar podría estar, dónde está la persona, en qué lugar podría estar, así. Eso lo han hecho los mejores oradores de la historia. Han jugado con ese contraste. Esto está estudiado, analizado. Recomiendo mucho a Nancy Duarte para conocer más de este tema. Y realmente es la estructura que se ha notado que más resultados ha dado en lo que son discursos y llamados a la acción, porque vas preparando a la persona para que al final, cuando ya creaste esa atención, la gente la captaste totalmente y está ahí en ese punto y quiere cerrar esa brecha, porque la llama cerrar esa brecha de, che, ¿cómo hago para estar ahí donde me estás proponiendo estar? ¿Qué tengo que hacer? Decime. Ahí le decís lo que tiene que hacer, ¿no? Es muy Claro. importante siempre cerrar con esa llamada. Así que bueno, yo lo veo mucho en cómo lo uso, en las presentaciones y demás, pero lamentablemente también, esto me gustaría alertar, ¿no? Se está usando mucho el alarmismo, ¿no? O sea, usar esto, pero con una tendencia hacia el miedo, como pensando que el miedo va a hacer que la persona se convenza más. Y está estudiado que no es así, que genera rechazo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿no? Como decíamos, las historias son poderosas, usémoslas responsablemente, no falseemos ni llevemos la información hacia donde nosotros queremos. Así que bueno, un poco largo, pero es un tema apasionante. No, increíble. Y hay libros, uno la historia de la humanidad, ¿no? Que también es muy largo el libro Mm. y habla justamente de esta parte, me recordé ahorita de, pues, cómo como sociedad, pues, generabas estos grupos y que eran las historias lo que nos une como sociedad, ¿no? Ya sea la religión, la parte política, la parte de patriotismo, o sea, como que todas esas cosas, cómo se van hilando. Y también ayer, fíjate que fui a ver la película de Wicked y justo habla de la historia, Sí, ¿no? De cómo se forma esta bruja malvada, entre comillas, y la historia, pues ya cuando la ves por atrás,
llegan a un punto bien interesante de la comunicación, justo, de por qué ella, o sea, por qué la venden como este personaje, ¿no? Sin necesidad de ser verdad. Y yo creo que ahí es lo que hablabas del balance, ¿no? También de cuidado con Claro. las historias que cuentas, porque pues también tienes una responsabilidad bien fuerte. Y hablando de esta parte, pues que nos conecta como seres humanos, obviamente en la cuestión emocional, también es importante que obviamente con los emprendedores, pues al venderle al consumidor o a un inversionista sobre todo, pues tienes que mostrar también datos lógicos, facts, ¿no? Hechos, o sea, Mm, numérico, esta parte lógica y analítica, sin perder la parte sí. emocional. ¿Cuál sería ahí el balance, Belén? ¿O tú qué recomendación das entre sí me voy por lo emocional, pero luego mucha gente abusa y nada más se queda en lo emocional sin mostrar realmente el resultado, o los que se van por la otra corriente, ¿no? Puro resultado y no nos cuentan historias Sí. y pues no nos emocionan. No, claro. Lo que pasa que acá yo te cuento un poco también lo que dice la neurociencia de este tema y por qué la gente termina recurriendo más a lo emocional. Es que en realidad lo emocional es lo que termina tomando las decisiones. Nosotros pensamos que es nuestra parte lógica, ¿no? La que toma la decisión. Sí. Pero en un 90% del poder de decisión lo estamos tomando con un factor emocional, ¿sí? Entonces, también ahí está bueno para autoindagarse y pensar uno cuando va a tomar una decisión, cuánto está tomando esa decisión por algo realmente lógico o por algo Ujú. emocional, ¿no? Hay que tender también a empezar a darle más valor a la parte de la razón, ¿no? Empezar a pensar un poco más las cosas. Pero yo me imagino mucho que cuando vos das un pitch que son cortos y tenés poco tiempo, ¿no? Ahí es complicado jugar y equilibrar esto. Primero y principal, yo de vuelta lo veo mucho en la parte ambiental. Esto, hay mucho técnico, mucho ingeniero, mucho, ¿no? Científico, y cuesta hacerles entender también, porque no lo hacen de malos, ¿no? Sino porque están acostumbrados a hablar en ese lenguaje, que del otro lado puede haber una persona que no estudió esa carrera, no es que sea ignorante, pero simplemente no conoce esos temas. Entonces, yo no puedo comunicarlo en el mismo lenguaje con que me comunico con otro ingeniero, con otro técnico y demás. Eso es lo primero que tengo que entender, ¿no? Que no hace falta utilizar palabras difíciles para darme a entender que soy muy inteligente o que sé, que tengo la información. Creo que ese es el primer paso que lo tenemos que dar interiormente antes de salir, antes de preparar una presentación. Y después, una herramienta que puede ayudarnos a comunicar y transformar, ¿no? Estas ideas complicadas en accesibles, y que mm, puedas dar un poco de información lógica y un poco de información emocional, tiene mucho que ver con la herramienta de narrativa, porque va un poco por ese lado, son las metáforas. Para mí es una herramienta súper poderosa, ha sido muy utilizada en la historia, digo, sin ir más lejos, Jesús hablaba en parábolas, ¿no? Y así ha llegado su mensaje hasta hoy. Realmente es la manera más simple de anclar algo nuevo que yo quiero decir con lo que una persona ya tiene, ¿no? Y esa es la manera de aprender que tenemos. Ahí, obviamente, cuando vamos a hacer una analogía, hay que pensarla bien, hay que sentarse, hay que diseñarla, ver si tiene sentido, ¿no? Pero si uno la elabora bien, incluso puede ser puede ser nuestra herramienta de branding. Claro, un recurso Podés que armar esté ahí todo tu... que esté ahí y Sí, lo saques, ¿no? De ahora voy a usar esta. exacto. Lo podés tener hasta, hay gente que lo termina haciendo incluso de su logo o de su página web. Es realmente muy poderoso ese anclaje rápido que tiene lo simbólico, lo conocido ya, de forma muy simple por el ser humano, ¿no? Que está ahí enfrente, ¿no? Pero bueno, de vuelta, ¿no? Tiene que ser pensado, no descartemos la parte de datos y información, indaguemos bien, ¿no? Me parece que eso no tenemos que dejarnos llevar por la superficialidad, no es todo emocional, ¿no? También depende de quién está enfrente, pero si vos apelás a las emociones y después los datos se caen, no son reales, perdiste todo. De Así que bueno, acuerdo. ahí está el equilibrio.
Sí, es muy buen consejo. Creo que a veces lo tendemos a ver blanco y negro y puede haber un cierto equilibrio también, como dices, depende de la audiencia. Si es una Claro, audiencia más susceptible a ciertas cosas, pues vas a trabajarlo por ahí. De hecho, me identifico un poco porque me pasa mm, en el área tecnológica, que pues están personas muy claro. tequis o empezamos Sí, a hablar en este idioma y bueno, es que a ver qué me estás diciendo, ¿no? Entonces, esa falta claro, de, le voy a llamar empatía también para comunicar con la sí, persona que pues está enfrente de nosotros. Entonces, exacto. yo creo que ese es un consejo muy bueno el que acabas de dar, Belén. Y bueno, pues yo quisiera preguntarte, por ejemplo, en temas sociales, ¿no? O sea, ¿cuáles son las claves para aquellos que si bien es un tema, voy a ponerlo entre comillas, vendible, ¿no? Porque es como ya estoy haciendo el bien. Hay un impacto. Claro, Creo que de ahí ya hay una entrada un poco más, o sea, hay más apertura, ¿no? De las personas y más con las nuevas generaciones y las generaciones que estamos buscando trascender y no nada más trabajar por trabajar. claro. Entonces, esto es una Mm. ventaja, pero también, ¿qué otros consejos podrías darles a estos emprendedores, pues ya sea de cambio climático, sociales o que buscan hacer pues ir un poco contracorriente, ¿no? Y trabajar en proyectos que de alguna manera pues impacten al mundo. ¿Cómo Sí, pueden utilizar esto que platicamos de la comunicación? exacto. Bueno, hay un concepto que hoy está dando vuelta mucho y ya hace tiempo que se viene usando. Hay que ver si no se ha usado históricamente, pero que no se llamaba así, ¿no? También, que es el de la marca personal, ¿no? Yo creo que eso pareciera estar de moda, pero de vuelta, para mí es algo que siempre ha sido, o sea, siempre hemos asociado a personas con ideales, con historias y demás, ¿no? Lo que sí ahora, lo que se está viendo mucho, es que cantidad no es igual a éxito en esto de marca personal. Sobre todo cuando uno quiere diferenciarse, ¿no? Quiere realmente aportar valor y algo que escuchaba también bueno, yo sigo, ¿no? Cuentas que hablan de marca personal y demás, y van contando qué va pasando, cuáles son los movimientos que hay en esto. Y se está viendo como un declive también en el sobreabuso de la marca personal, vamos a decirlo así, ¿no? Porque la gente piensa que se trata de exponerse, ¿no? Se trata de uno. Decir, bueno, me voy a una cafetería, no sé, yo con materiales reciclados, pero yo voy a una cafetería y me saco una foto y subo ahí y ya estoy haciendo marca personal. No, porque no tiene que ver con eso. Se trata de lo que creás, de eso se trata, y de lo que le pasa al otro con eso que creas, ¿no? Y ahí es donde tenés que apelar a lo humano y mostrarte, pero también mostrar esa conexión que tenés con lo real. No, no podemos pensar que lo virtual es toda nuestra comunicación y nuestra marca. Digamos, no hay marca de nada si no está la persona que va a hacer esa marca, ¿no? Porque no es marca sola, es marca personal, ¿no? Entonces, de vuelta a lo que hablábamos de la filosofía, ¿no? Estamos en un momento de infocracia, como te decía, mucha información. Queda poco en la persona que nos está viendo o escuchando, y ahí es donde está el desafío de ser auténticos. Y para mí va por ese lado, ¿no? Decir, bueno, tal vez no puedo publicar todos los días, porque yo tengo un trabajo y estoy haciendo cosas en la realidad, pero sigue contando la historia de eso que estás haciendo. Y no es necesario todos los días, sino que las veces que vos puedas y lo puedas sostener el tiempo, elegir un lugar también que te sea, un canal que te sea cómodo a vos. Digo, si no te gusta exponerte, no te pongas un canal de YouTube, ¿no? O sea, elegí y, y sí ser constante, eso sí, eso es importante. Pero otra cosa que quizás puede ser útil, porque a mí me ha pasado, y de hecho, gracias a eso también en parte llegué acá, que es la comunicación uno a uno, ¿no? No hay que perderlo, el animarse a decir, che, esta persona me re gusta lo que está haciendo, me parece interesante, me parece que está acorde con lo que estoy tratando de desarrollar.
golpearle la puerta virtual y conversar, intercambiar ideas, porque no se sabe realmente después lo que pueda surgir. Y eso también es una manera de hacer marketing, ¿no? Es una manera de, de brindarse. Eh, otra forma que puede ser muy útil es todo esto que se conoce como lead magnets, ¿no? Que es esto de entregar algo gratuito, pero no pensándolo de esta manera excesiva de reto y bueno, metete acá porque cuando terminas esto te vendo este servicio, ¿no? Em, También hay que brindar cosas gratuitas por brindarlas, ¿no? Y ser generoso porque, sobre todo, yo lo veo mucho en temas sociales y ambientales, son emprendimientos que tienen otro propósito. Entonces tenemos que, si bien usamos las herramientas, usarlas con otro sentido, ¿no? No el consumo excesivo de las cosas. Entonces hay que equilibrarse. Creo que es un poco por ahí, es lo que vengo trabajando y venimos trabajando con las empresas donde estoy, con la consultora y bueno, viene saliendo bien, ¿no? Por ahora, así que hay que seguir. No, y también soy partidaria de eso, ¿eh? Más vale calidad que cantidad. Y ahorita Sí. con todo este tema de inteligencia artificial y automatización que te digo, soy fan, pero también creo que hay mucha gente que empieza a abusar y entonces ya hay una sobresaturación de comunicación y de contenido que no tiene a veces trasfondo o que falta esta parte como pues del diferenciador. Entonces, gran consejo, Belén. Yo quiero agradecerte por el tiempo que dedicaste pues a compartir tu conocimiento y sé que tú también pues como muy buena comunicadora activa tienes diferentes pues talleres, ¿no? En este caso tienes un taller de narrativas que conectan storytelling y comunicación efectiva para en sostenibilidad específicamente. Si nos puedes resumir Ujú. rápidamente de qué va. Sí. Bueno, este taller es lo que estuvimos hablando hoy. Básicamente he hecho taller con dinámicas, porque a mí me gusta trabajar todo, y apuntamos a esto, ¿no? A llevarse algo de lo que estoy desarrollando, que no sea simplemente eh, la teoría, ¿no? Entonces, va por ese lado y va por profundizar, por construir una narrativa que conecta realmente con quién soy y la ética, la responsabilidad, pero también a sentirnos seguros a la hora de comunicar, porque siempre hay algunos tips que uno puede aprender que rápidamente nos ayudan a salir al mundo y llevar el mensaje. Así que va a ser este viernes, son 2 horitas. Si alguien no puede estar en vivo, también va a quedar diferido, así que no hay problema. Y viernes 29 de noviembre. Así que bueno, los espero a los que quieran participar, obviamente. Muchas gracias, Belén. ¿Cómo te No, pueden gracias. encontrar en tus redes sociales? Bueno, en LinkedIn, María Belén San Mauro, así mi nombre. Después tengo un canal de YouTube donde ofrezco esto de la capacidad de reflexión que nos está faltando, no solo la comunicación, sino reflexionar. También María Belén San Mauro. Y un blog donde también hablo de estos temas que también tiene mi nombre. Perfecto. No, Así pues por que eso, me marca pueden encontrar personal. ahí. De que no te vamos a Marca encontrar, te personal. vamos a encontrar. Con el nombre no fui muy creativa, tengo que decir la verdad. No, pero está muy bien. Fíjate que por temas también de buscadores, Pero está bien bueno, que lo manejes en diferentes plataformas. Pues de tal, nuevo darte las gracias. Ya saben, pues tal ahí hay cual, tal contenido cual. de diferentes fuentes y formatos, así que depende de tu forma de aprender, pues ahí están los formatos. Nos estamos viendo para la siguiente edición y pues espero contar de nuevo con tu presencia en algún punto, Belén. Muchas gracias.